frente a 200 pares de ojos y un salón que olía a vino caro y a perfumes de etiqueta, la frase cayó con la precisión de un bisturí. Rodrigo Cavalcante alzó el micrófono como quien completa una sentencia ya dictada. Ya no perteneces a este lugar. Hubo un silencio cortante, como si todos los vasos y las conversaciones se hubieran suspendido en el aire para escuchar mejor. La luz del candelabro rozó el borde de sus labios. Su sonrisa era un gesto ensayado. Renata Soares permaneció en el centro, con la mandíbula apretada, mientras alrededor las cabezas se inclinaban, las cámaras furtivas buscaban el movimiento y alguien, demasiado cerca, murmuró: ¡qué descaro! No era la primera vez que la humillación corría en público, pero sí la primera vez que la sintió como una definición, como una etiqueta pegada al vestido. Ella había sido directora administrativa de la firma de Rodrigo, había puesto horas, decisiones y noches sin sueño para sostener la operación que él rubricaba con su firma y su ego. Esa noche, sin embargo, todo lo que importó fue la teatralidad del gesto de Rodrigo. Quitarle un lugar. El salón se transformó en tribunal sin apelación. Renata no gritó. No respondió con el sarcasmo que algunos esperaban. No lloró en el acto. Se movió con la misma economía de quien guarda la energía para acciones más precisas. Sus manos recogieron el abrigo. La bolsa con documentos personales pasó de un hombro al otro. Caminó por la alfombra roja como si fuera un escenario que se alejaba. A su paso, los susurros punzaban. Rumores que empezaban a tejer una nueva historia sobre ella, la versión que otros necesitaban para que la escena tuviera sentido. «Señora Soares, podemos acompañarla», dijo con una voz diplomática una asistente de protocolo. Renata asintió, pero fue ella quien dejó atrás el aplauso fingido y salió a la madrugada. El viaje de regreso al apartamento fue un tránsito en blanco y negro. Las luces de la ciudad parecían más frías. La radio del taxi hablaba de otra cosa, de fútbol, de inflación. En su bolso, el teléfono vibró con mensajes que no leyó de inmediato. Felicitaciones, emojis que intentaban disimular la noticia, notificaciones que pedían confirmación. Abrió la puerta de su casa y por un momento, solo el silencio respondió. Se dejó caer sobre el sofá, no tanto para descansar como para sostenerse. La casa le devolvió la intimidad que el salón le había quitado. En el baño, de pie frente al espejo empañado, Renata encontró en el cajón un test de embarazo que había guardado sin pensar siquiera cuándo usaría. No era un objeto de revancha, ni un trofeo. Era solo un elemento que necesitaba una respuesta. Encendió la luz, la claridad lavó la sombra que aún llevaba. El efecto del test fue instantáneo, y sin embargo, el tiempo se dobló. 2 líneas, una confirmación muda que no pedía permiso ni culpaba a nadie. El mundo, ese que se llenaba de murmullos y cámaras, se contrajo a la mínima geografía del baño. Cerámica, agua que gotea, un espejo salpicado de vapor. El ruido de la fiesta y la agresión pública quedaron atrás. Frente a ella, la noticia más íntima y decisiva. No hubo gritos ni celebraciones. Hubo un tirón profundo, un recordar los pasos que la habían llevado hasta allí. Una relación que terminó con palabras cortantes, la distancia que se había abierto, las promesas que no habían sido tales. El test no le ofrecía consuelo ni receta, le ofrecía futuro. Este era el primer pensamiento que se asentó con calma. Ante cualquier tormenta, la prioridad no era su orgullo. Era la vida que comenzaba en su interior. Durante la noche, sentada en la cocina con una taza de té que se enfrió, Renata organizó en silencio un mapa de prioridades. No necesitaba actuar con furia pública, no necesitaba gritos, necesitaba plan. Protegió la noticia con la misma cautela con la que se guarda un documento sensible. Pocas personas, confianza absoluta. Llamó a su hermana, Patricia, con manos que no temblaron cuando marcó el número. Al otro lado, la voz de Patricia apareció con una mezcla de alarma y firmeza. ¿Estás segura? Renata explicó el test. La respuesta de Patricia fue práctica, sin dramatismos. Vente a mi casa,
Hablamos. Primero, médica. Segundo, legal. Tercero, nadie se entera hasta que decidamos. Al día siguiente, la cita con la doctora Conceição fue puntual y tersa. La doctora, con manos expertas y una voz que contenía una compasión profesional, confirmó el embarazo y dio los primeros cálculos. Semanas aproximadas, necesidades básicas, recomendaciones. Hubo una ecografía simple, un pequeño punto en blanco y negro que se movía con una regularidad milagrosa y banal al mismo tiempo. Aproximadamente 6 semanas, dijo la doctora Conceição, y dejó claro que el término aproximadamente sería una medida que acompañaría todas las decisiones venideras. Renata escuchó y tomó notas. No había espacio para romanticismos, había espacio para decisiones médicas sensatas, para fechas, para controles. La confirmación médica no transformó la rabia en dulce, la transformó en una estrategia fría. Renata decidió que no expondría del mismo modo esa privacidad. La noticia no sería arma ni escudo en un escenario público. Sería centro de responsabilidad. Por la tarde, con la noticia aún sin anunciar, Renata recibió el primer golpe formal, un correo del área de recursos humanos de la firma. La frase era neutra, casi aseada, pero terminaba con un ultimátum: la desvinculación por reorganización interna y la suspensión del plan de salud corporativo a efectos del cierre administrativo. La palabra reorganización llegó con la indiferencia del papel y la eficacia del proceso. A través de las letras se palpó la distancia, un protocolo cumplido con puntillosidad cuando la realidad era otra. Renata sintió por primera vez la fricción entre la dignidad que la sostenía y la maquinaria implacable del mundo corporativo. La carta incluía una cláusula de devolución de dispositivos, un listado de bienes a entregar y la opción de discutir beneficios y liquidación en una reunión que quedaba programada para la semana siguiente. La suspensión del plan de salud no fue una corrección administrativa, fue una medida que cortó una costura vital en un momento especialmente delicado. Renata cerró el correo con la cabeza fría, contabilizó los plazos, anotó en un margen mental la necesidad de encontrar cobertura médica alternativa si las negociaciones no prosperaban. La reacción externa se precipitó en cascada. Una notificación con membrete legal apareció al día siguiente. Un bufete aliado a la familia Cavalcante, con un tono técnico, exigía la devolución de información confidencial y reclamaba aclaraciones sobre la gestión administrativa de facturas y proveedores. Era un gesto formal que mosquearía a cualquiera, una insinuación burocrática que intentaba revestir de irregularidad lo que era, en su esencia, una limpieza de puesto. Renata tomó el documento, leyó y dejó que la calma se sedara sobre su respiración. No reaccionaría con impulsos, procedería con evidencia. Su primera llamada fue a Patricia otra vez. La segunda fue a un número que había considerado alguna vez por su profesionalismo, la doctora Fernanda Luz. Fernanda fue concisa, sin florituras, la voz de la ley con la templanza de quien ha visto altos cargos caer en excusas y errores. En la pantalla de la cocina, con el café enfriándose, Renata le explicó lo sucedido con la fiesta, con la carta de despido, con la notificación legal. Fernanda escuchó y anotó fechas, nombres, montos. Lo primero, no contestes nada con furia. Lo segundo, vamos a reunir toda la documentación, facturas, correos, contratos, testigos, dijo la abogada. Lo tercero, procura no divulgar tu situación personal. Los kilos de información pueden volverse en tu contra. Renata asintió. Orden, prioridades. Mientras organizaban el plan, aparecieron otras manos que ofrecieron gestos de respiro. Seu Afonso, el padre de Rodrigo, llamó por lo bajo. Su voz era menos suya de lo que solía, cargada de una timidez remendada por la culpa. Renata, sé que no es el momento, pero me gustaría hablar. Él fue, hasta entonces, una figura distante. Encabezaba los actos sociales, firmaba cheques, aplaudía el éxito del hijo desde la distancia. Ahora, su arrepentimiento era un gesto secreto, una invitación a un encuentro sin cámaras. Le ofreció un respaldo discreto.
facilitar testigos que no hablarían en público, comentarios que podían inclinar a ciertos interlocutores y, sobre todo, una intercesión privada para apaciguar la ola mediática. Renata aceptó con cautela. No buscaba salvadores. Buscaba aliados que entendieran que lo esencial era el hijo por nacer. En las semanas que siguieron, la casa se convirtió en un cuartel de trabajo. Patricia emprendió la logística doméstica. Compras, citas médicas, apoyo emocional. Fernanda comenzó a construir el expediente, copias de correos, registros de llamadas, planillas contables que Renata, con disciplina obsesiva, había guardado desde su rol de directora. Estas eran las pruebas tangibles que permitían contrastar la narrativa que Rodrigo y sus equipos intentaban imponer. Había, además, un nombre que empezaba a sonar con insistencia: Mauricio Andrade, ex socio de la firma y persona que, según rumores, guardaba correos y respaldos que podrían desmontar la versión oficial. Contactar a Mauricio no era un paso menor. Sus vínculos con el pasado de la empresa lo convertían en una figura clave: testigo de procedimientos, portador de archivos, memoria de decisiones. Fernanda preparó la llamada con delicadeza. No quería asustarlo ni arrastrarlo a un ring público sin protección. La negociación fue discreta y tensa. Mauricio accedió a reunirse en un café de la periferia, lejos de los circuitos sociales donde los rumores corrían con más velocidad. El encuentro con Mauricio tuvo, sin embargo, una dimensión que ninguna de las partes esperaba del todo: la compasión implícita de alguien que había visto la empresa desde dentro y que, a pesar de rencores antiguos, reconocía la honestidad de Renata. «No voy a ayudarte por lealtad a Rodrigo», dijo con la boca apretada. «Te ayudo porque sé lo que hiciste y porque esas carpetas no pueden servir para tapar una infamia». Extendió una memoria externa en una servilleta que tenía el número de una carpeta y le habló de correos que sugerían que las decisiones administrativas fueron consensuadas y que los desembolsos tenían respaldo documental. Renata escuchó y sintió cómo, por primera vez desde la humillación, la balanza podía inclinarse de su lado. No era justicia automática, era posibilidad de contestación. Mientras tanto, el agua seguía su curso en la vida cotidiana. Controles médicos periódicos con la doctora Conceição, ajustes de dieta, la necesidad de buscar un seguro alternativo si la pelea con la empresa iba a alargarse. Renata hizo cuentas con paciencia de contadora. Sacó libretas, abrió hojas de cálculo en la computadora. Los números eran duros: ahorros para 6 meses, gastos médicos previstos, la necesidad de asegurar la cobertura del parto. No había romanticismo en esos cálculos. Había fetalidad racional: asegurar el bienestar del niño por nacer sin depender del beneplácito de quien la había exiliado en público. En paralelo, Isabela Fontana, la nueva pareja de Rodrigo, emergía como personaje en la narrativa pública. Su nombre corría en las conversaciones como un eco que servía para la teatralidad del divorcio social. Joven, pulida, experta en relaciones públicas. Algunos murmullos insinuaban que las decisiones empresariales de Rodrigo buscaban blanquear una nueva imagen. Otros decían que Isabela trabajaba la marca personal del magnate. Renata no tuvo interés en proyectar su enojo hacia ella. Más que rival, Isabela era un rasgo de la superficie, un peón en el tablero. Su preocupación era otra: probar que las motivaciones detrás del despido y la imputación de irregularidades eran un intento deliberado de neutralizarla. Durante las semanas siguientes, la presión de los abogados defensores de Rodrigo se mantuvo. Notificaciones con plazos de 15 días llegaron como golpes medidos. Peticiones de entrega de documentos, intenciones de iniciar auditoría interna. Fernanda contestó con firmeza legal: solicitudes de acceso a pruebas, propuestas para auditar las auditorías y una estrategia de desgaste que buscaba mostrar que las acusaciones eran poco más que cortinas de humo. La mejor defensa ahora es la paciencia activa, le dijo Fernanda a Renata en una de las reuniones largas, con una lámpara que lanzaba sombras sobre los papeles. No cedas a la presión de anunciar lo íntimo. Conserva la serenidad.
Nosotros trabajaremos en el resto. Hubo, sin embargo, noches en las que la serenidad era una coraza delgada. Renata lloró una vez, en el baño, por el cansancio. No fueron llantos de víctima, fueron descargas que le permitieron volver a poner la cabeza en su plan. Cada lágrima era un restablecer de fuerzas. Su cuerpo respondía a los cambios hormonales. La idea del hijo la obligaba a cuidar de sí misma con un rigor nuevo. Compró un colchón de mejor calidad, hizo listas de pediatras, llamó a la doctora Conceição con preguntas estúpidas y urgentes, y cada respuesta la calmaba un poco más. El apoyo de dona Claudia, la madre de Rodrigo, llegó envuelto en una timidez que rozó lo incómodo. Mensajes que pedían perdón sin decir la palabra, regalos discretos enviados por una vecina cómplice. Renata aceptó las señales con la gratitud exacta, no buscaba reconciliaciones administrativas, agradecía los gestos humanos. Sabía que esas manos extendidas podían incomodar a otros, pero también sabía que la red de afectos era un contrapeso más sincero que la teatralidad del salón donde había sido humillada. En el frente profesional, la posibilidad de un nuevo empleo empezó a aparecer gracias a contactos discretos. Vera, una consultora de reclutamiento que conocía el valor real de Renata, llamó y dijo: «Hay una vacante en Novum, no es el mismo rubro, pero sería una reinvención». El director de Novum, según Vera, había pedido recomendación de perfiles con capacidad de orden y resiliencia. Renata escuchó, pensó y guardó la oferta en un bolsillo mental. No precipitó. La prioridad seguía siendo la salud del hijo y asegurar la batalla jurídica. Una nueva posición sería bienvenida, pero no de manera que la dejase expuesta antes de tiempo. Con el tiempo, la agitación de las primeras semanas dio paso a una disciplina de guerra fría. Las reuniones con Fernanda se convirtieron en rituales, hojas, copias, respaldos, grabaciones de conversaciones, siempre dentro de los límites legales. Se trazaron una estrategia para presentar la documentación que Mauricio ayudaría a certificar y para neutralizar los intentos de Rodrigo de construir una narrativa que la dañara. La idea no era destruir a nadie públicamente, era restituir veracidades y proteger la estabilidad económica y sanitaria que necesitaba para el embarazo. Y en medio de esa construcción metódica, un dato pequeño pero potente irrumpió: una fecha, un evento corporativo, el foro institucional donde Rodrigo iba a hablar ante socios, periodistas y aliados, fue anunciado con varias semanas de antelación. La agenda del foro estaba marcada en la ciudad con más presencia mediática que cualquier otro evento, una plataforma donde la visibilidad personal se confundía con la prestigiosa voz del magnate. Para Renata, la fecha operó como un reloj. Ese foro era el escenario posible del reencuentro público que el título de su historia parecía ordenar. Si decidía asistir, lo haría con un propósito claro: estar donde su pasado y su presente deberían cruzarse, pero no para ser víctima otra vez. Estaría para observar, para defender, para presentar la evidencia que desmontara los matices de su expulsión. A medida que la panoplia de pruebas crecía, correos impresos, facturas con firmas, registros contables, la idea de aparecer en público se volvió menos temible. La barriga todavía era un secreto interno. Con apenas semanas, solo Renata y su círculo íntimo sabían que allí latía una vida. Sin embargo, la posibilidad de que la sorpresa pública, ella embarazada, alrededor de 7 meses, ocurriera en ese foro, comenzó a germinar en su mente como una posibilidad estratégica. No sería venganza, sería una presentación de hechos. La mujer que había sido desacreditada estaba de pie y presentaba pruebas. Había riesgo, había inseguridad, había emociones que no se podían calcular. Pero también había un sentido de control que Renata no quería renunciar. En una de las reuniones nocturnas con Fernanda y Mauricio, esta vez en la oficina improvisada en su casa, trazaron los puntos clave para la protección de documentos: copias en servidores seguros, testigos listos para declarar que las autorizaciones partían de la dirección conjunta y un protocolo de actuación en caso de que alguien intentara bloquear el acceso a la verdad. Mauricio,
corroboró que existían correos que demostraban la transparencia de los movimientos administrativos. Fernanda, con seriedad, anotó los posibles puntos débiles y exigió que todos los soportes estuvieran fuera del alcance de la parte contraria. La vida, sin embargo, no se subordinó por completo a la estrategia. Hubo cenas con la familia de Patricia, conversaciones que trajeron risas, un regalo de la abuela que se apresuró por correo. Momentos cotidianos donde Renata recuperó la textura humana sin dramatismos. Paseos cortos, una siesta a mediodía, el gusto por una taza de café menos amarga que antes. Estos fragmentos fueron como los respiraderos de una máquina que funcionaba bajo alta presión. La maternidad, aún en su fase inicial, ofrecía una calma que ni la furia ni la defensa podían arrebatarle. A pesar de todo, la propagación de la noticia, que había quedado celosamente guardada, era una bandera que debían izar solo cuando el tablero estuviera listo. No por orgullo, sino por prudencia. Fernanda insistía en la seguridad de la información. Apertura y control no son sinónimos. Abrir un paraguas sin comprobar si es resistente nos deja bajo la lluvia. Renata aceptó la metáfora con una sonrisa triste, consciente de que la prudencia era la forma más digna de rebeldía en aquel momento. En una de las últimas noches antes del foro, cuando la agenda corporativa iba marcando su pulso en el calendario y la barriga empezaba a resultar más presente en los pantalones, Renata se permitió escribir una carta breve. No para enviar a nadie, sino como ejercicio de orden interior, una nota para el futuro hijo sin solemnidades, con las instrucciones básicas de amor. La cerró en un sobre y lo guardó en el cajón de la mesa de luz, junto a una fotografía diminuta de su madre. Fue un gesto simple que la reconectó con el motivo más poderoso de toda aquella batalla. La hora de la decisión se acercaba. Había personas que le ofrecían apoyo incondicional y otras que miraban con interés la tensión en la que estaba inmersa. Había un foro donde la presencia de Rodrigo sería un escenario inevitable. Había pruebas que podrían matizar la versión oficial. Había, sobre todo, una vida que exigía que todo se hiciera con cuidado. Esa noche, mientras revisaba por enésima vez una carpeta con correos impresos, Renata pensó en cómo cambiaría el ángulo de la escena si, en el foro, su presencia no fuese una demostración de venganza, sino el levantamiento sereno de quien requiere ser escuchada. Imaginó a la ciudad viéndola, a Rodrigo perdiendo el hilo de su discurso por la sola visión de ella, a las cámaras buscando el rostro que tantas veces se había mostrado en el salón donde la sentenciaron. No buscó el efecto teatral por su propio placer, buscó la verdad que podía salvar la tranquilidad de su hijo. En el silencio de la madrugada, antes de dormirse, repasó los plazos que Fernanda había marcado. Respuesta a notificaciones en 15 días, presentación de documentos en fechas pactadas, posibilidad de solicitar medidas cautelares si la parte contraria intentara bloquear el acceso a archivos críticos. Cada número era un golpe de martillo en el deber de proteger. Renata cerró los ojos y se permitió una única certeza. No existiría reconciliación forzada con el pasado. Existiría, sí, una reconstrucción que pasaba por establecer límites, por cuidar lo que crecía dentro de ella y por sostener la dignidad que le pertenecía. Al amanecer, con la cabeza aún anclada en planes, Renata recibió un mensaje de Vera confirmando la posibilidad de la vacante en Novum. El director la quería conocer. Era una opción para el futuro, no era la urgencia. Aún así, la sola posibilidad de reconstruir su trayecto profesional, sin depender del apellido de otro, le dejó un sabor a autonomía. El calendario del foro brilló en su teléfono como una marca que ahora no podía eludir. Tenía varias semanas para ajustar una estrategia, decidir si asistir, cómo presentarse y, sobre todo, cuándo revelar la noticia de su estado. Podía optar por no asistir y esperar, pero sabía que la ausencia, en ese teatro de apariencias, podría ser interpretada como una retirada silenciosa. La presencia, en cambio, era un riesgo calculado que podía ejercer como acto de control. Por la tarde, en una reunión con Fernanda y Mauricio, se trazó la ruta final hasta el evento. ¿Quién estaría sentado con ella?
cómo manejarían los intentos de provocación, qué pruebas se mostrarían si era necesario y cómo garantizar la cobertura médica en caso de imprevistos. Se habló de 27 semanas como referencia temporal, no como acusación fija. El embarazo avanzaría y en el cuadro ideal, la sorpresa pública tendría lugar alrededor de los 7 meses. Nadie prometió resultados, nadie afirmó victorias. Lo que se puso sobre la mesa fue realismo y cuidado. La conversación terminó con una nota práctica. Renata debía preparar su testimonio, seleccionar a las personas que la acompañarían y cuidar su salud. Mauricio se comprometió a entregar las copias que sustentaban su versión. Fernanda redactaría las solicitudes formales para que la información fuera usada en defensa de Renata sin crear un espectáculo descontrolado. Su Afonso ofreció una reunión previa para mediar discretamente si fuera necesario. Cuando las luces de la ciudad se apagaron una a una, Renata supo que la batalla que había empezado con la humillación en un salón de actos no iba a cerrar en días, pero por primera vez en semanas, la palabra que ocupó su pecho no fue la desesperación, sino la previsión. Caminó hasta la ventana y miró la avenida. La ciudad respiraba con su indiferencia cotidiana, indiferencia que a veces perdona y a veces demanda. Ella, en cambio, respiró con intención, un aire que alimentaba no solo su propia calma, sino la vida que llevaba dentro. En la cocina, sobre la mesa, las carpetas quedaban abiertas como testigos mudos. Entre papeles, una foto antigua de su madre y una nota con el número de la clínica donde planeaba dar a luz. Afuera, la ciudad continuó su ruido. Adentro, los planes se ordenaron como coordenadas. El foro estaba marcado. Las pruebas estaban en camino. La sorpresa que el mundo podría tener al verla aparecer, serena y embarazada, ya no era solo un posible golpe narrativo. Era una estrategia que buscaba restaurar lo que se le había intentado arrebatar. Una mañana, después de una noche de sueño reparador, sonó el teléfono con una llamada de seu Afonso. Su voz, menos áspera que la memoria, pidió un encuentro en un café cerca del parque. Había algo que quería decir en privado. Renata aceptó. La cita sería discreta, sin testigos de prensa. Ese encuentro no era un símbolo, era parte de la red de apoyos que estaba estructurando para el día en el que la ciudad la miraría otra vez. Caminó hacia la salida con el abrigo en la mano, con la certeza de que, a pesar de la herida pública, estaba escribiendo su propia versión del final. En el trayecto, revisó por última vez la carpeta con las pruebas que Mauricio le había enviado. Había correos, autorizaciones firmadas en su nombre, registros contables que demostraban el flujo real de las operaciones. Había también pequeños signos de la complejidad humana, mensajes cruzados que no justificaban injurias, pero que situaban la verdad en un territorio menos ventajoso para quien pretendía construir la narrativa de su culpa. Se sentó al lado de seu Afonso en un banco apartado del café. Él no pidió disculpas en voz alta, no era su estilo. En cambio, deslizó una tarjeta con un número asegurado y dijo con voz baja: «No puedo cambiar lo que pasó, pero no quiero que tu hijo pague por decisiones que otros tomaron». No ofreció resoluciones, ofreció un puente. Renata no necesitó responder con palabras largas. Le devolvió un gesto de aceptación. Ese encuentro fue, en su medida, otro punto en la red. Apoyos que no buscaban cámaras, sino humanidad práctica. Con el reloj marcando días hacia el foro, Renata regresó a su casa, sabiendo que la siguiente etapa sería exponerse con cautela. Todo el trabajo de semanas no era para preparar una venganza espectacular, sino para permitir que la verdad tuviera un lugar en la conversación pública sin arriesgar la salud del niño. Su cuerpo ya tenía la presencia discreta de la nueva vida, su mente, el plan estructurado para protegerla. Esa tarde, mientras colocaba los documentos en 2 sobres diferenciados, uno para la abogada, otro para el servidor seguro que Mauricio habilitó, un último mensaje llegó a su teléfono. El director de Novum confirmaba la entrevista. Era una posibilidad de futuro que flotaba sin urgencia. Renata sonrió por primera vez en semanas, no por la idea de retorno profesional, sino porque finalmente
comenzaba a sentirse menos sola en la trama. La persona que había sido humillada en un salón ya no estaba sola. Tenía pruebas, tenía aliados y, sobre todo, tenía una vida que la obligaba a no ceder. Y así, con la carpeta cerrada y el calendario marcado, se dispuso a esperar. No con ansiedad, sino con la concentración de quien prepara una estrategia decisiva. El reencuentro con Rodrigo, el foro, la posible imagen de ella embarazada ante la ciudad. Todo eso quedaba a semanas. Pero la línea había cambiado. La salida del salón no había sido el fin de su posición, fue el inicio de una construcción nueva. Y mientras tanto, Renata se cuidó con la calma de quien sabe que la maternidad es más que un estado, una misión que exige, ante todo, previsión y dignidad. Si esta historia te atrapa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte relatos como este. Las semanas que siguieron al cierre de carpetas y al calendario marcado para el foro transcurrieron con una mezcla de rutina rigurosa y pequeños sobresaltos que eran, en realidad, parte del plan. Renata se movía ahora con una economía de gestos. Ejercicios suaves por la mañana, comidas previstas, horarios de descanso que no cedían a la improvisación. Patricia era un motor silencioso a su lado. Llenaba formularios, contestaba correos urgentes y se aseguraba de que la nevera contuviera siempre lo necesario. Las conversaciones con Fernanda eran largas y precisas, las llamadas con Mauricio cortas y técnicas. Su Afonso apareció de vez en cuando con gestos prácticos, como mapas para evitar vías de prensa, contactos de confianza y una discreción que pesaba más que cualquier titular. Había, sin embargo, pequeños respiros personales que Renata protegía con celo. Por las tardes, con la calma azul del crepúsculo colándose por la ventana, se sentaba a leer o a escribir apuntes para el hijo que esperaba. A veces tarareaba una canción de su infancia. Otras, simplemente miraba la silueta de la ciudad y hacía cuentas de la vida que debía construir. La entrevista con Novum se mantuvo en su agenda como una puerta posible. Vera le había dicho que el director valoraba perfiles que supieran ordenar el caos, y Renata, años de praxis atrás, sabía crear orden desde lo que parecía desordenado. A 4 días del foro, Mauricio llegó con un pendrive protegido y una carpeta que olía a tinta fresca. Había pasado noches repasando correos, rescatando firmas digitales y organizando una línea de tiempo que dejaría poco margen a la ambigüedad. Sentados en la mesa, con la lámpara baja, repasaron punto por punto. Si ellos intentan desacreditar la documentación, tenemos testigos que constatan el flujo de decisiones, dijo Mauricio. Fernanda trazó la estrategia de manera seca y eficaz. Presentar copias a la prensa solo si la narrativa de Rodrigo intentaba convertir la audiencia en tribunal. Su enfoque era limitar el espectáculo y garantizar que, si alguien estaba obligado a hablar, lo hiciera con la evidencia a la vista. La decisión que tomaron fue de equilibrio. Renata asistiría al foro. La sorpresa del embarazo sería visible, pero no convertida en arma. La prioridad seguía siendo la salud del niño. Si la escena del salón lograba que la gente viera a la mujer que habían juzgado sin pruebas, bien. Si la atención se centraba en otra cosa, ellos dispondrían de los documentos para defender su postura en el ámbito legal con calma. Fernanda insistió en una consigna sencilla: presencia controlada, respuesta medida. Renata asintió y, por única vez, dejó que una sonrisa se colara sin culpa. No por revancha, sino por la sensación de, al menos, estar ejerciendo cierta agencia. La víspera del foro hubo un momento de ternura que no figuraba en ningún plan. Dona Claudia tocó la puerta con una bolsa discreta y una expresión que mezclaba timidez y arrepentimiento. Dentro había ropa cómoda, una manta para el bebé y una nota manual donde no cabía otra cosa que un gesto: para cuando lo necesites. No hubo discursos grandilocuentes, solo una mano que dejó objetos en la entrada y se marchó antes de que Renata tuviera que decir algo. Fue un acto pequeño, pero su impacto fue real. La presencia humana, en la medida justa, servía como bálsamo. La mañana del foro amaneció clara. Renata eligió un vestido de corte sencillo, en un tono que no demandaba atención,
pero que marcaba la forma de su cuerpo con delicadeza. No buscaba disimular la barriga, la reconocía y la cuidaba. Antes de salir, se miró al espejo con la calma de quien se prepara para una prueba larga y decide que la mejor arma es la compostura. Patricia la acompañó hasta el coche. En el trayecto, las calles ofrecían señales de cotidianeidad. Gente con bolsas, un repartidor que hablaba por teléfono, un perro que tiraba de su dueño. Nada en el afuera hacía presagiar la electricidad contenida en el auditorio que esperarían. Llegaron temprano y las butacas, aún vacías, olían a madera pulida y a expectativas. Se sentaron en una fila lateral, lo suficientemente cerca para ver el escenario con claridad y lo bastante discretas para no convertirse en blanco. A su lado, Seu Afonso se acomodó con la seriedad de quien entiende que actúa desde atrás de la escena. Había periodistas, cámaras, invitados con agendas que incluían miradas y saludos medidos. Renata dejó que la corriente del lugar la recorriera sin aferrarse a ella. Respiró y se ancló en la presencia del cuerpo que llevaba. Rodrigo subió al estrado con la seguridad puesta como un traje. Su discurso inicial fue impecable. Cifras, proyecciones, anécdotas calculadas. La sala lo recibió con aplausos mecánicos y saludos protocolares. Pero, a medida que su presencia se extendía por la escena, algo se rompió en la continuidad de su discurso. Lo vio. La mirada fue apenas un latido en la multitud, pero cambió su ritmo. Renata, entre la gente, permanecía serena. La luz del escenario la delineaba con una evidencia que cualquier lente podía captar. Una mujer embarazada, serena, sentada junto a su hermana, y un hombre mayor con gesto protector. La mirada de Rodrigo tropezó con ese cuadro, y por un instante perdió el hilo. Lo que vino después fue menos teatralía y más fisura. Una palabra en falso, un repentino ajuste en la postura, un ligero desconcierto que la sala, entrenada para admirar, detectó como una ruptura en la autoridad. Las cámaras, voraces por la señal, adelantaron el corte. Susurros se convirtieron en preguntas apenas articuladas. Isabela, desde un palco lateral, buscó en su bolso un control de presencia que no encontró. Su rostro, hasta entonces neutro, mostró un desasosiego calculado. La estrategia de relaciones públicas del magnate funcionaba en realidad como una máquina que necesitaba pulcritud. La visión de Renata, allí, al alcance de las cámaras, la desalineó. No fue un clímax estruendoso, fue más bien una fractura en la narrativa. El hombre que había expulsado a alguien del salón ahora enfrentaba la evidencia de que esa persona llevaba en su vientre la vida de la cual él había sido parte. Fernanda, sentada no muy lejos y con Mauricio bien ubicado, observó con la serenidad profesional de quien tiene la información en orden. No hubo reacción furiosa ni gestos de provocación por parte de Renata. Mantuvo la compostura que había ensayado. Respiraciones largas y una mirada firme que no pedía permiso. Eso, más que gritar, orientó la mirada de muchas personas hacia la coherencia de quien se presentaba visible y, sin estridencias, exigía reconocimiento por derecho propio. Al finalizar el discurso, el clima no era el de un escándalo explosivo, era el de una tensión que recalculaba lealtades. Conversaciones en voz baja comenzaron a tejer la posibilidad de que las versiones no fueran tan unívocas. En el backstage, algunos asistentes intercambiaron miradas que buscaban equilibrio entre la cortesía y el escrutinio. La escena no destruyó a nadie por sí sola, pero abrió una fisura que necesitaba ser atendida por la maquinaria de la reputación. La reacción pública fue rápida en su elasticidad. Titulares digitales escupieron imágenes y preguntas, redes sociales dibujaron opiniones y ciertos columnistas seleccionaron la foto más eficaz. No obstante, la evidencia que Fernanda y Mauricio tenían no necesitó de la voracidad mediática para funcionar. Su trabajo era más lento, más judicial y por eso más peligroso para quien pretendía construir una verdad sin sostén documental. En los días que siguieron, algunos interlocutores de Rodrigo empezaron a mantener distancia prudente. Llamadas que antes eran frecuentes se volvieron menos constantes. Isabela,
Con la exposición de la escena, comenzó a bajar su presencia pública. No hubo discursos frontales ni caídas espectaculares, pero sí un efecto de desgaste que, con paciencia, mostró su fuerza. Entre los apoyos que emergieron en silencio, la oferta concreta del director de Novum llegó en un mensaje medido, una propuesta de trabajo que valoraba la disciplina y la capacidad de conducción administrativa. La contratación no se produjo de inmediato. Hubo entrevistas y detalles por pulir, pero la posibilidad se convirtió en una cuerda para sostener el futuro. Renata vio en esa oferta, además de una seguridad material, la posibilidad de reconstruir su trayectoria en un espacio donde su nombre no dependería del eco de otros. La estrategia legal siguió su propio curso. Fernanda presentó solicitudes formales, requirió documentos y sostuvo un intercambio técnico con los despachos contrarios. Las respuestas de la parte de Rodrigo fueron al inicio agresivas en el tono y tímidas en la sustancia. Peticiones de información, insinuaciones de irregularidades. A cada avance, la defensa de Renata respondió con documentos ordenados, con testigos formales y con procedimientos que exigían que la otra parte sostuviera sus afirmaciones con más que gestos. Esa exigencia de prueba fue, en sí misma, un contorno que desactivó algunas maniobras iniciales. No fue una victoria rotunda ni una condena pública. Fue el trabajo paciente que, llevado con precisión, aleja la teatralidad y hace peso sobre la evidencia. La vida cotidiana siguió su curso con una intensidad distinta. La marca del embarazo fue visible cada día más, y con ella los preparativos concretos, la elección de la clínica, la coordinación de visitas, las clases con la doctora Conceizão sobre cuidados y expectación. Renata encontró en el movimiento de preparar la llegada una calma que le permitió desprenderse de la necesidad de confrontar a cada paso. Sus noches eran más cortas, pero, paradójicamente, más restauradoras. Había, además, encuentros que la reforzaron, la presencia de Patricia en el apartamento, las llamadas de Mauricio con noticias de balances y claridad documental, y las visitas de seu Afonso, que ya no eran disculpas, sino apoyos concretos para garantizar que el día del parto no encontrara sorpresas administrativas. Cuando por fin llegó el momento de decidir la clínica, la elección recayó en el lugar que la doctora Conceizão recomendó. Un espacio que combinaba experiencia médica y un trato humano que renunciaba al exceso de tecnología cuando no era necesaria. La doctora Conceizão, con su calma medida, fue un pilar durante la última etapa del embarazo. Ecografías periódicas, consejos sobre descanso y la tranquilidad de saber que había un equipo de apoyo dispuesto. En esas visitas aparecían siempre Patricia y en ocasiones dona Claudia, quien con gestos tímidos se acercaba a aquello que podía enmendar con cariño. El día del parto fue una breve secuencia de precisión humana. Hubo contracciones, respiraciones guiadas y la llegada al hospital con una sensación extraña de naturalidad. Aquel momento era la culminación de una serie de decisiones meticulosas y afectos prácticos. La sala estaba atenta, con la neutralidad profesional que calma. Patricia estrechó la mano de Renata. Fernanda y Mauricio estuvieron disponibles fuera del par de puertas que separaban la intimidad de la logística, y dona Claudia, con la emoción apenas contenida, aguardó en la sala de espera. La labor fue clínica y humana. El equipo médico acompañó cada contracción. La doctora Conceizão dirigió con la serenidad de quien sabe leer los tiempos, y al final hubo un llanto que ordenó el mundo por un segundo. Cuando sostuvieron al bebé por primera vez, la habitación se llenó de un silencio que no necesitó palabras. Renata recorrió el pequeño rostro con las yemas de los dedos. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo, en cambio, una certeza íntima. La responsabilidad era ahora una presencia física que cuidaría, protegería y amaría sin condiciones. Sus ojos se empañaron, no de despecho ni de triunfo público, sino de una dulzura que era una constelación de todo lo recorrido. Patricia apoyó su cabeza en el hombro de la hermana. Dona Claudia sonrió con la emoción contenida de quien no sabe aún cómo pedir perdón en verdad,
y seu Afonso, en un mensaje enviado apenas minutos después, expresó un deseo sobrio y claro: que la vida nueva encontrara en el camino más benevolencia que ruido. En las semanas posteriores al nacimiento, la trama de la vida diaria se organizó con la misma disciplina que había guiado la estrategia legal. El niño necesitó controles, vacunas y el amor silencioso de quienes sabían que la prioridad era su bienestar. La etapa judicial continuó con su propio ritmo. Algunas reclamaciones perdieron impulso ante la evidencia sólida, otras se convirtieron en intercambios formales que no alcanzaron titulares. Fernanda gestionó con cuidado cada documento y cada requerimiento, sin prometer certezas imposibles, pero mostrando que la prudencia y la probidad son herramientas de defensa tan eficaces como cualquier arenga pública. No hubo sentencias que celebraran ni castigos que humillaran. Hubo, en cambio, una lenta y cierta recuperación de la reputación profesional de Renata, que volvió a aparecer en conversaciones por su capacidad y por el reconocimiento de quienes, en privado, valoraban su trabajo. La oferta de Novum, que había quedado en reserva, se concretó en una entrevista, donde el director demostró interés por su perfil. Más allá del cargo, lo que ofreció fue la posibilidad de reincorporarse a un entorno profesional que demandaba orden, rigor y liderazgo sin subordinaciones personales. Renata aceptó con la prudencia de quien no desea curiosidades en su vida, sino trabajo bien hecho. La contratación se convirtió en un paso significativo, no porque restituyese algo que alguien le había arrebatado, sino porque le permitió mirar hacia adelante con la autonomía suficiente para planear el futuro de su hijo sin depender de favores ni de apariencias. Las relaciones con Rodrigo no se volvieron a normalizar. Hubo intercambios formales, comunicaciones a través de abogados y la inevitable presencia administrativa de quien fue su expareja. En un breve encuentro, mediado por Fernanda, Rodrigo hizo un intento de conversación que fue más elástico que arrepentido. Palabras medidas, gestos de preocupación que rozaron la conveniencia. Renata, con la misma economía que la había definido desde el principio, contestó en la medida exacta: ni ofensa ni perdón público. Su prioridad era la seguridad de su hijo y la reconstrucción de su vida, no la gestión de la culpa ajena. Esa decisión contuvo una carga ética. No se trataba de indiferencia grata, sino de establecer límites claros entre lo personal y lo imprescindible. La ciudad, con su rumor constante, continuó desplegando historias nuevas cada día. Algunas personas que antes la miraron con rapidez, ahora volvían a mencionarla con otros parámetros. Una mujer que supo sostener una vida en medio de arenas movedizas y que, con paciencia, construyó un entorno digno. Las conversaciones en el ámbito profesional comenzaron a incluir su nombre con respeto. La oferta de Novum se consolidó y el trabajo cotidiano aseguró una estructura que permitió a Renata pensar en su futuro con una serenidad fuera del vértigo inicial. Llegado el primer cumpleaños del bebé, la celebración fue modesta y cerrada, tal como la había soñado. Patricia organizó todo con gusto discreto: un pastel simple, flores y cartas, donde los presentes dejaron palabras no para la prensa, sino para el niño que, aún sin entenderlas, empezaba a recibir el cúmulo de afecto que le garantizaría abrigo. Seu Afonso apareció con la compostura de quien ha aprendido que algunos gestos valen más que las palabras grandilocuentes. Dona Claudia, con una lágrima contenida, dejó una nota que decía: que la vida que has traído sea siempre más grande que cualquier error. Renata, en la cocina de su casa, con el niño dormido en sus brazos, sintió la suma de todas las decisiones tomadas: el orden de las carpetas, las noches de organización, las voces amigas que no buscaron cámaras y la fuerza callada que la mantuvo firme. Recordó la frase que, tiempo atrás, la había exiliado de un salón y la transformó en una imagen de cuidado. Ahora eran ella y su hijo quienes definían su lugar. No necesitó demostrar nada a nadie. Su dignidad residía en la decisión de proteger, nutrir y construir un hogar donde el amor no fuera condicional. La historia no cerró con estruendos ni con castigos visibles. Lo que cambió fue el eje de su vida, la humillación pública
quedó como un episodio que, si bien había marcado el inicio de la batalla, no sería la medida del resto de su existencia. Renata siguió trabajando, se consolidó en Novum y, más importante, construyó una cotidianidad donde la prioridad era la presencia amorosa que ofrecía a su hijo. La justicia, en su acepción formal, siguió su curso con profesionales que hicieron su labor, pero la reparación más clara fue la restauración de la autonomía, la posibilidad de decidir sin depender de la benevolencia pública de quien la había despojado. El reencuentro en el foro, el choque de miradas, la evidente barriga a 7 meses y la calma con que la mantuvo expusieron algo sencillo y profundo, la fuerza de una mujer que no permitió que el ruido dictara su destino. No hubo escena final de humillación pública hacia Rodrigo, ni ajuste de cuentas teatral. Hubo, en cambio, una reconstrucción cotidiana que demostró que la dignidad es, muchas veces, una práctica silenciosa. Renata nunca buscó la gloria de la venganza. Buscó con templanza proteger lo que crecía dentro de ella y reconstruir su lugar en el mundo con trabajo y afecto. Al cerrar la puerta de la habitación donde dormía su hijo, Renata apoyó la frente contra el cristal de la ventana y dejó que la ciudad hiciera su ruido de fondo. No necesitó que nadie le devolviera un título ni restituir espacios que el tiempo y la evidencia habían comenzado a reparar por sí solos. Su triunfo fue otro, la certeza de que, aunque el mundo podía señalar y etiquetar, la vida que sostuvo y la manera en que la cuidó definirían su lugar más auténtico. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué decisión hubieras tomado y comparte este relato con alguien que necesite leerlo.